Las reclamaciones en contra de las pruebas escritas o de sus resultados para la convocatoria DIAN estarán habilitadas los días 27, 28, 29 de septiembre y 2 y 3 de octubre del 2023, con lo cual resulta oportuno abordar qué es lo que son las reclamaciones dentro de los concursos públicos de méritos y específicamente cuál es el efecto que se puede lograr con ellas. En primer lugar, a la pregunta de qué son las reclamaciones, son recursos que se pueden interponer al interior de los concursos públicos de méritos para lograr que un resultado determinado sea revisado. Concretamente, hay dos momentos en los cuales como concursantes podemos interponer una reclamación. En un primer momento, en contra de los resultados de la verificación de requisitos mínimos para esas personas que resultan no admitidas al proceso de selección por no cumplir los requisitos mínimos. En ese momento se habilita la posibilidad de interponer una reclamación para que el operador del proceso de selección o la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la competente en últimas para administrar y vigilar la carrera administrativa, determinen si esta persona continúa o no en el proceso de selección. Ese es el primer momento en el cual se puede interponer una reclamación. Hay un segundo momento y son contra los resultados de cada una de las pruebas que se apliquen en la convocatoria. Es decir, se habilitará la posibilidad de interponer una reclamación en contra de los resultados de las pruebas escritas y también en contra de los resultados de las pruebas no escritas. Cuando se interpone una reclamación, el operador del proceso de selección analiza la situación y resuelve confirmando o negando lo solicitado. En las pruebas escritas nosotros podemos interponer reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se publiquen los resultados. ¿Cuál es el efecto que genera una reclamación? ¿Tienen vocación de éxito estas reclamaciones en contra de las pruebas escritas? Cuando nosotros interponemos una reclamación en contra de los resultados de la verificación de requisitos mínimos o, por ejemplo, en contra de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, en esos casos es posible que la universidad haya cometido un error analizando mis documentos, mi formación académica, contabilizando mi experiencia y se puede hacer algún ajuste y que a eso se deba que yo haya resultado no admitido o que mi puntaje en la prueba de valoración de antecedentes haya sido menor al esperado. En esos casos, la reclamación tiene una vocación de éxito considerable. En los casos de reclamación en contra de las pruebas escritas, es difícil que estas reclamaciones prosperen, digamos, de forma generalizada, convocatoria a convocatoria, porque las pruebas escritas usualmente vienen precedidas de un proceso de elaboración minucioso en el cual participan varios expertos, concretamente un experto para la elaboración, otro experto para la validación del ítem, sumado a otros expertos que se encargan ya de la parte de diseño del ítem y que sea correcto desde el punto de vista de los objetivos de evaluación, ya de la parte psicométrica. Entonces, cuando estos ítems llegan en una prueba a nosotros, están bien depurados en cuanto a su calidad técnica. Usualmente, estas reclamaciones no tienen la vocación de cambiar el resultado de unas pruebas escritas. Obviamente, a partir de reclamaciones sí que se han cambiado resultados de pruebas en convocatorias pasadas, pero esto no es generalizado. Esto sucede cuando se presentan errores que son advertidos por los concursantes, que se manifiestan en las reclamaciones y que obliga a que se tomen cambios, pero no es algo generalizado. No es que convocatoria a convocatoria se pueda lograr un cambio del puntaje a partir de una reclamación en contra de las pruebas escritas. Entonces, queda pues ahí la inquietud para qué reclamamos en contra de los resultados de las pruebas. Hay una cuestión que es importante mencionar y es que nosotros tenemos la posibilidad de acceder al material de pruebas escritas. Cuando se habilitan los días de reclamación, yo puedo manifestar en el escrito de reclamación que para poder completar mis recursos, yo necesito acceder al material de pruebas y yo tendré el derecho a que me convoquen para acceder al cuadernillo de preguntas, a la hoja de respuestas y a las claves de respuesta. Entonces, esto me va a permitir presentar una reclamación con mayores elementos. Y también voy a poder conocer algunas cosas, por ejemplo, saber cuáles preguntas fueron eliminadas, porque así es, en la calificación de los concursos públicos de mérito de las pruebas escritas,
se eliminan algunos ítems. Por ejemplo, cuando todos los concursantes responden bien una misma pregunta, esa pregunta no tiene la capacidad de evaluar a ese grupo al cual pretende, por lo tanto esa pregunta podría eliminarse. Y lo mismo en el caso contrario, cuando nadie responde bien una pregunta, ¿cierto? En este tipo de casos pueden generarse, puede decidirse la eliminación de ciertos ítems y yo voy a poder conocer también cuáles ítems fueron eliminados del universo a evaluar. Pero hay algo muy importante que yo logro con las reclamaciones en contra de las pruebas escritas y es conocer, comprender mucho mejor la metodología de evaluación y también saber en qué estoy fallando y en esa medida hacer ajustes hacia el futuro, hacia una convocatoria próxima que se abra en los siguientes meses, hacia los próximos concursos públicos de méritos. Yo puedo tener una retroalimentación de cuál fue el desempeño en mis pruebas escritas, porque esta retroalimentación yo no la tengo simplemente con un número cuando me asignan una calificación, pero cuando yo solicito el acceso a pruebas escritas, a mí me convocan para volver a un sitio en el cual yo voy a visualizar este contenido y voy a poder complementar la reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes. Entonces allí yo tengo un ejercicio no solamente de prueba en el cual yo estoy siendo medido en mis conocimientos, sino de retroalimentación. Yo estoy conociendo mejor cómo es mi desempeño y cómo puedo mejorar. Esta es la particularidad entonces de las reclamaciones en los concursos públicos de méritos. Aún en esa convocatoria DIAN quedan reclamaciones por interponer de acuerdo a las pruebas escritas que faltan por aplicarse y por divulgarse, pero resulta una buena oportunidad en este punto para las personas que están interesadas en conocer más de cerca, más profundamente, cuál fue su desempeño y en qué pueden mejorar, solicitar el acceso al material de pruebas en el escrito de reclamación, asistir efectivamente este día y complementar la reclamación con esos elementos que se conocen ya directamente desde el punto de vista del análisis del cuadernillo, de la hoja de respuestas y de las claves de respuesta. Allí tenemos entonces algunos elementos de las reclamaciones en los concursos de méritos con miras a la convocatoria diaria.